Tema 24. Informática. Introducción a la informática. Para dar una definición legal del término informática debemos remitirnos al Decreto 2880/1970 de 12 de septiembre, que fue el que creó la Comisión Interministerial de Informática, donde en su artículo 1 señala: se entenderá por informática el conjunto de técnicas y métodos necesarios para la utilización de los equipos de proceso de datos. Por tanto, ante lo expuesto definiremos la informática como el conjunto de conocimientos, científicos y técnicos, que se ocupan del tratamiento de la información por medios automáticos, principalmente mediante equipos electrónicos de procesos de datos. El objeto de la informática es la información, y su fin es conseguir tal información de forma precisa para ponerla en el momento oportuno a disposición de las personas adecuadas, como ayuda para la toma de decisiones. Para todo esto que hemos expuesto, suele utilizarse el ordenador. Un ordenador es una máquina capaz de seguir instrucciones programadas para la modificación y manipulación de datos, es decir, para el tratamiento de la información. Un ordenador consta de la unidad central del proceso, de la memoria central donde almacena los datos referentes al proceso en curso y de un conjunto de periféricos para el almacenamiento masivo y la comunicación con el usuario. Dentro de los ordenadores podemos distinguir ordenadores personales, es un microordenador monousuario, de mediana potencia y capacidad de uso para un solo usuario. Ordenadores analógicos, son aquellos ordenadores que trabajan con los números transformándolos mediante escalas o medidas de variables continuas, como son las longitudes, corrientes, fuerzas magnéticas. Ordenadores digitales, son aquellos ordenadores que trabajan directamente con los datos numéricos, representándolos por medidas de variables discretas, como son los impulsos eléctricos, los dientes de una rueda dentada, etc. La informática incluye, en su acepción más general, la teoría, fabricación y uso de los ordenadores. En los últimos tiempos el tratamiento de la información, con la incorporación de los ordenadores cada vez más potentes y baratos, influye prácticamente en todas las actividades humanas, aplicaciones en las administraciones públicas, la medicina, científicas, en la gestión empresarial. Así vemos que la informática consiste en el estudio de los ordenadores y sus usos, incluye el ordenador físico también denominado hardware, incluye el software, logical, es decir, la programación y los lenguajes de ordenador e incluye la base de datos y el análisis del sistema. El país en el que se creó por primera vez el término de informática fue Francia. El tratamiento racional de la información no es objetivo privativo de la informática, de hecho, todas las técnicas y ciencias del saber humano incluyen en su planteamiento el tratamiento racional de la información de que se ocupan. Lo que da a la informática entidad propia es tener como objetivo directo el tratamiento racional y automático de la información. Funciones y fases de un proceso de datos. Una vez que toda la información es recibida por la persona, debe tratarse esa información con la aplicación de los ordenadores, de ahí el nombre de proceso de datos. Por tanto, podemos definir un proceso de datos como las técnicas empleadas para proveer de la información correcta a la persona adecuada en el momento oportuno. Fases de un proceso de datos. Fase de entrada. Se refiere a la recogida de información y su preparación hasta su entrada en el proceso. Los datos están recogidos inicialmente en documentos originales, los cuales se denominan genéricamente comprobantes. Con las técnicas de codificación se ahorra tiempo en la entrada de datos, tiempo en el acceso posterior a los mismos, espacio en el almacenamiento, se evitan errores. Fase de clasificación. La clasificación no solo facilita el posterior proceso de los datos capturados, sino también proporciona una mayor velocidad en la consecución del trabajo, lo que se traduce en un menor coste. Fase de proceso. Los datos de entrada son en ella sometidos a cálculos sencillos, comparaciones básicas y normalmente se obtienen los resultados. Fase de archivo. Una vez que la información que hemos procesado queremos guardarla en el ordenador, la archivaremos para su conservación y posterior utilización. Fase de salida. Cuando el proceso y archivo se terminan, se generarán los informes necesarios para darle salida. La información presentada en estos informes es el objetivo buscado en el proceso de datos. Fase de control. Incluye todas aquellas actividades destinadas a prevenir y detectar errores. Esta fase es independiente del control que el propio equipo realiza sistemáticamente de su funcionamiento. El ordenador y sus unidades de entrada, cálculo y salida. Si prescindimos de los ábacos,
primitivamente usados en antiguas civilizaciones o de ingenios más modernos, las máquinas de Blaise Pascal y Gottfried, podrían considerarse precursoras de las actuales calculadoras. El ingenio ideado por Charles Babbage es el que puede considerarse como precursor de los actuales ordenadores electrónicos. En 1812 Charles Babbage desarrolló un aparato llamado máquina diferencial, para efectuar automáticamente cálculos sencillos utilizados en las tablas logarítmicas y trigonométricas. El primer paso importante hacia el desarrollo de los ordenadores fue la creación del álgebra de Boole, incluye un método sistemático de representación y análisis. Otras de las fases del desarrollo histórico de los ordenadores fue la tarjeta perforada. En 1745 el francés Joseph Majestad Lacquard diseñó un método que utilizaba los agujeros de unas tarjetas para proporcionar datos de entrada a su máquina analítica. El nivel técnico necesario del que, tal como se ha indicado, careció Babbage en su día, no se consiguió hasta ya entrado el siglo XX. En 1937 Hobart Aiken, Estados Unidos, siguiendo en parte la idea de Babbage, fabricó lo que se puede denominar el primer ordenador, con ruedas de contador, relés, embragues electromecánicos. Por tanto, a partir de aquí podemos establecer varias generaciones de ordenadores. Primera generación, 1950-1960. Los ordenadores se construyen con válvulas de vacío, como las iniciales, y que los constructores tienen la mirada puesta en los campos militar y científico como posibles usuarios de sus equipos. Segunda generación, 1960-1965. El transistor, desarrollado varios años antes, sustituye a las válvulas de vacío. Se ataca de manera decidida el campo administrativo y de gestión de empresas. Aparecen los lenguajes Fortran y COBOL. Tercera generación, 1965-1978. Se utilizan de modo creciente los circuitos integrados, microchip, cada vez más densos. Su característica principal es la atención dedicada al software. Los equipos son cada vez más pequeños y baratos, ampliándose el campo de los posibles compradores. Aparece el lenguaje BASIC. Cuarta generación, 1978 en adelante. Sus innovaciones más destacadas son la utilización de memorias de semiconductores, los microprocesadores de 8 y 16 bits y el desarrollo de los lenguajes humanizados, muchísimo más cercano al usuario del ordenador. Aparece los lectores como los CD-ROM. Concepto de ordenador. En el campo de la tecnología de la información, los ordenadores son el vehículo para el tratamiento automático de los datos. Esto implica, que en primer lugar pueden aceptar y luego almacenar los datos a fin de que estén listos y en disposición de ser tratados. Por tanto, el ordenador podemos considerarlo como un dispositivo que capta y acepta datos de entrada, lleva a cabo unas operaciones o cálculos sobre los datos de acuerdo con algún programa o secuencia previamente establecida y nos proporciona el resultado como una salida o acción. O bien podemos definirlo como una máquina digital electrónica para el tratamiento de la información. Los ordenadores están controlados por un programa almacenado, se define como un conjunto de instrucciones que van a controlar el funcionamiento del ordenador. Dependiendo de su aplicación, los ordenadores funcionan por lotes, consiste en la ejecución del programa, donde es preciso finalizar la ejecución de un grupo antes de iniciar la ejecución del que le sigue, y por tiempo real, de una sola unidad principal se recibe información en varios terminales de la misma. Input o unidad de entrada. Toda la información que procede del exterior llega al ordenador a través del input. Nos proporciona el medio para que podamos introducir o escribir en la CPU programas, datos o informaciones exteriores. Procesador o CPU. Podemos considerarlo como el elemento básico de trabajo en el centro del ordenador, ya que controla todas sus actividades a la vez que suministra la capacidad de llevar a cabo los cálculos. En un microordenador, el procesador es un chip único, microprocesador. Contiene los circuitos lógicos que permiten realizar las diversas actividades de cálculo. Controla el funcionamiento de todas las unidades funcionales. La CPU consta de las siguientes unidades. O la memoria central o interna, almacena información. O la unidad aritmético-lógica, unidad de cálculo del ordenador. El desarrollo de un proceso de datos se realiza mediante un algoritmo que después se codifica en lenguaje simbólico. O unidad de control, controla y dirige el proceso de datos. Memoria. Es el lugar donde se almacenan los programas o la secuencia de instrucciones que le dice la CPU qué es lo que tiene que hacer. Aquí se escriben los datos que hay que procesar almacenándose hasta que tengan que ser utilizados.
La memoria se utiliza para introducir datos desde el exterior y dejarlos registrados, por tanto en la memoria se puede o introducir información o extraer la información. La unidad básica de información que se transmite de o hacia la memoria se denomina palabra. Cada palabra es un conjunto ordenado de elementos básicos de información o bits. La memoria está dividida en celdas elementales de igual número de bits. Cuando se graba o escribe una celda con un dato o instrucción, la información que poseía anteriormente se sustituye por la introducida, por tanto vemos como que la escritura en la memoria es destructiva, hecho que no ocurre con la lectura que no se destruye. Los registros son soportes temporales de la información que circula por el ordenador o pequeña memoria unitaria, una celda elemental, que puede recibir información, conservarla temporalmente o transmitirla a otro lugar del ordenador, según sean las órdenes del CPU. El soporte físico del software los constituye, la memoria principal y la auxiliar. La unidad aritmética lógica es el órgano del ordenador encargado de efectuar operaciones aritméticas, restas, divisiones, y lógicas, comparar. Todas estas operaciones se realizan con datos o información que previamente ha estado almacenada en la memoria, consta de registros y de circuitos operacionales o calculador. Podemos establecer dos tipos de memoria fundamentales. O ROM. Es una memoria de lectura solamente, los datos que aquí se contienen son permanentes y no pueden borrarse, por tanto la información que aquí se tiene consiste en gran parte, en programas que son siempre necesarios para el ordenador, almacena las instrucciones necesarias para que el ordenador se ponga en funcionamiento. Esta memoria ha sido grabada en origen por el fabricante, de ahí que no pueda modificarse, no es volátil, es decir, la información no se pierde aunque se apague el ordenador. O RAM. Es una memoria de acceso al azar o aleatorio. Los programas de cada usuario y los datos se almacenan en él, su contenido puede cambiar unos programas por otros. Suelen denominarse también memorias de lectura/escritura, ya que en ellas se puede leer o escribir información indistintamente, así como borrar, volver a escribir información, etc. Esta memoria es muy volátil, es decir, la información almacenada se pierde cuando se apaga la máquina. Nos da una idea de la memoria principal, empleándose en su medida el byte y sus múltiplos. O EPROM. Es una memoria reprogramable solo de lectura. Son memorias de tipo PROM, que pueden borrarse y volverse a grabar. OPROM. Es una memoria programable solo de lectura. Son de tipo ROM, suministradas vírgenes para que el usuario las programe según el trabajo que desarrolle. El código binario. El sistema de numeración apto para el cálculo y tratamiento de datos es el binario, construyéndose los equipos con diseño de circuitos basados en la estructura matemática de Boolean. La mayoría de los códigos numéricos empleados por los ordenadores están basados en el sistema binario de numeración que solo emplea los dígitos 0 y 1, que por representar un dígito binario se denomina en nuestra disciplina bit, nomenclatura recogida del inglés por contradicción de la palabra binary digit. El bit es el elemento de información más pequeño, es una unidad independiente de información. Bit igual unidad elemental. Un byte igual 8 bits. Un kilobyte igual 1 KB igual 1024 bytes. Un megabyte igual 1 milibares igual 1024 KB. Un gigabyte igual 1 GB igual 1024 milibares. Partes del ordenador. Podemos distinguir en un ordenador el hardware y el software, que podemos decir que son conceptos contrapuestos. O hardware. Podemos considerarlo el soporte físico de un ordenador, o el conjunto de elementos físicos, electrónicos, mecánicos de soporte, de carácter técnico que forman parte de un ordenador. O software hace referencia a toda la parte inmaterial incorporada al equipo que permite su funcionamiento ajustado a las necesidades del usuario. La parte más conocida del software son los programas de trabajo. Es el soporte lógico de un ordenador, son los programas que dirigen el funcionamiento del ordenador. Los periféricos, unidades de entrada y de salida. Todo equipo de proceso de datos está compuesto por la unidad central del proceso, CPU, y las unidades periféricas, que realizan la función de comunicación con el mundo exterior, en ambos sentidos, de entrada y de salida. Así tenemos. O unidades de entrada. Son aquellas unidades que su función es introducir información en el ordenador. Podemos distinguir las siguientes unidades de entrada. Teclado, ratón o mouse. Micrófono, joystick. Escáner, webcam. O unidades de salida.
Son aquellas unidades cuya función es sacar fuera del ordenador la información o datos de la CPU. Podemos distinguir las siguientes unidades de salida. Monitor, impresoras. Altavoces. Concepto de programa. El programa de un ordenador lo podemos definir como la secuencia de pasos o instrucciones, escritos en un determinado lenguaje de ordenador y encaminado a realizar un trabajo concreto. Por eso un ordenador es algo completamente inútil sin un programa, sin un conjunto de instrucciones que controlen el funcionamiento del ordenador, instrucciones que representen, de forma inteligible para el ordenador, un algoritmo. La realización de un trabajo por parte de un equipo presupone el de un programa adecuado. La mayoría de las veces ocupará diferentes tareas, cada una a resolver por un programa concreto. Cada programa es introducido, desde una unidad de entrada y almacenado en la memoria principal, donde la unidad de control pasará a recogerlo, instrucción por instrucción. Dentro de las fases del programa tenemos la fase de montaje, de pruebas y de explotación. Al conjunto de programas destinados a solucionar los diferentes trabajos de un problema generalmente específico es lo que se conoce con el nombre de sistema. En los programas compilados, es necesario añadir al programa objeto algunas rutinas del sistema. De ello se encarga el programa montador denominado linker. Actualmente existen multitud de paquetes de programas de aplicación a los ordenadores. Estos paquetes de software se pueden clasificar en diseño gráfico, bases de datos, hojas de cálculo, tratamiento de textos, herramientas informáticas. Lenguaje. Un programa de ordenador se escribe siguiendo unas reglas de codificación que, en su conjunto, reciben el nombre de lenguaje. Los lenguajes de programación se clasifican en tres grandes grupos, según sea el grado de proximidad al modo de expresarse el ordenador. A. Lenguajes máquina. B. Lenguajes ensambladores o de bajo nivel. C. Lenguajes de alto y medio nivel. Un programa de un ordenador está escrito en un lenguaje especial de ordenador. Existen multitud de lenguajes utilizados a fin de escribir programas para ordenadores. El lenguaje de ordenador más simple y universal es el lenguaje máquina, que consiste en dígitos binarios, 0 y 1. Entre los diferentes tipos de lenguaje de alto nivel podemos distinguir. A. Fortran, debemos considerarlo como el primer lenguaje de alto nivel que se conoció, se dio para aplicaciones científicas, para resoluciones de problemas científicos y de ingeniería que requieran difíciles cálculos numéricos. Este lenguaje no se empezó a aplicar hasta los ordenadores de la segunda generación, alcanzando un gran desarrollo con los equipos de la tercera generación. Características: para su aprendizaje no son necesarios conocimientos especiales. El programa Fortran no depende de un equipo determinado. Posee macroinstrucciones. B. COBOL. Es un lenguaje de aplicaciones comerciales y de tratamiento de esos datos. Como características podemos resaltar: posee las mismas capacidades lógicas que el Fortran y da posibilidad al programador de crear programas complejos. Es fácil el diseño y la impresión de la información de salida en cualquier documento o formato. KPL/1. Combina lo mejor del Fortran y del COBOL, se creó por IBM, es un lenguaje de uso general. Características: facilidad de codificación. Buena documentación. Gran flexibilidad, aplicaciones científicas y comerciales. D. Pascal. Se desarrolló como una buena herramienta para enseñar técnicas de programación, es un lenguaje de ámbito general, está pensado para fomentar un enfoque sistemático del desarrollo y escritura de programas. Fue diseñado en Zurich a principios de los años 70. Permite definir tipos de operaciones adecuadas a las necesidades específicas de un trabajo, creándose verdaderamente un lenguaje dentro de él. Es un lenguaje donde prima el manejo de datos. BASIC. Es un lenguaje apropiado para los ordenadores personales. Es un código de instrucción por símbolos de uso general para principiantes, usándose en sus inicios para la enseñanza de la informática. Características: su facilidad de aprendizaje. Su facilidad de codificación. Su excelente capacidad matemática. Sistema operativo. Podemos definir el sistema operativo como lo que supervisa y controla la ejecución de nuestro programa cuando lo introducimos en nuestro ordenador, o como el conjunto de programas necesarios para una mínima comunicación eficaz de la máquina con el usuario. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas que controla el hardware de un ordenador y gestiona los recursos de que dispone éste.
Las funciones y complejidad del sistema operativo varían según la clase de las funciones del sistema del ordenador. Las grandes máquinas de aplicación general tienen programas de sistemas operativos muy grandes y sofisticados que supervisan y controlan los trabajos de muchos usuarios. Por otro lado, los ordenadores personales y los microordenadores pequeños, tienen la función de servirnos de ayuda a la hora de desarrollar programas y facilitarnos las operaciones de entrada y salida. Un ordenador puede considerarse como un conjunto de recursos que proporcionan una serie de facilidades como entrada/salida, tratamiento de la información y almacenamiento masivo. El sistema operativo puede considerarse como el encargado de gestionar estos recursos. El sistema operativo tiene dos tipos de órdenes, internas y externas. Las internas son aquellas que podríamos definir como comandos y se cargan con el command.com. Las externas necesitan de su archivo para poderse ejecutar. Por tanto, podemos definir el sistema operativo como el programa o conjunto de programas que controla el hardware de un ordenador y gestiona los recursos de que dispone de este, de acuerdo a ciertos objetivos preestablecidos. Objetivos del sistema operativo. A. Hacer posible el uso eficiente de los recursos del sistema. B. Ocultar las dificultades que supone el control director del hardware del ordenador. Funciones. Para exponer las funciones más generales que realiza un sistema operativo, podemos señalar según Our HDP Reports. Mantener un diario de las operaciones del sistema. Coordinar las comunicaciones entre el operador y el sistema. Controlar e iniciar todas las operaciones de entrada y salida. Supervisión, carga, iniciación y planificación de la ejecución de programas. Asignación de memorias, unidades de entrada y salida. Controlar las operaciones cuando se trabaja en los modos de multiprogramación, multiproceso y tiempo compartido. Tipos de sistemas operativos. En la actualidad y en lo referente a los ordenadores personales, los más conocidos y utilizados son MS-DOS, Unix, DOS, Windows, VME/B. Almacenamiento de la información, fichero. Podemos definir el fichero como una colección de datos relacionados entre sí y sometidos a una organización estricta en registros y campos. Un registro puede contener varios datos y cada registro de un fichero tiene la misma estructura que los demás. Los datos individuales ocupan campos dentro de los registros, el campo puede tener una longitud fija o variable. El término longitud de campo se refiere al número máximo de caracteres que puede albergar dicho campo. La organización de un fichero depende de dos factores, del uso que se le va a dar y por factores cualitativos, como la volatilidad, expresa el número de registros que se dan de baja o alta en un periodo determinado, volumen o tamaño, se mide en bytes, crecimiento, indica el tamaño de un fichero, actividad, mide el porcentaje de registros a los que acceder en el proceso normal del fichero. La forma más común de identificar un registro, es eligiendo un campo dentro del registro. La única restricción sobre las claves, es que cada registro del fichero debe tener una clave diferente. En este caso los campos se denominan, clave primaria, clave secundaria, etc. Los ficheros están soportados en memorias auxiliares o de masa. Dentro de ellos la información se subdivide en, carácter, bit, registro, bloque y campo. El bit, como ya hemos expuesto en el tema, es la unidad más elemental de información, el carácter o byte es el símbolo elemental para representar datos, el registro es el cómputo de datos que constituye la unidad de tratamiento del sistema, el bloque es el registro físico y el campo será el lugar físico de almacenamiento destinado a contener una información independiente. Podemos distinguir varios tipos de ficheros, así tenemos. En serie, se caracteriza porque carece de un orden particular. Se suelen utilizar para guardar datos temporalmente, hasta crear un fichero con estructura mayor. Secuencial, en él los datos están ordenados por una o más claves. Son los más usados habitualmente. Aleatorios, los registros están distribuidos sin orden en medio del almacenamiento masivo.